Luego de dar muchos golpes incesantes y darse cuenta que esas criaturas siguen y siguen viniendo, opta por tomar una estrategia mucho más práctica en estos momentos: empezar a correr y tratar de escapar de ellos. Sin embargo, sus planes se alcanzan a ver frustrados cuando en su escape, por error acciona una trampa, la cual lo hace caer bruscamente, y al notar que puede perder la vida por lo que hay en el fondo, de inmediato se aferra a las paredes de ese hoyo, saliendo de allí suspirando porque casi muere, y mientras suda frío y luego de subir su mirada, hay un tipo de obelisco enfrente de él, el cual sin dudarlo, se lanza para destrozarlo y saber que se encuentra allí. El demonio celestial le pide a Hyun-soo que esté alerta, eso todavía no ha terminado, y mientras aquel rey comienza a regenerarse, el prota está sorprendido porque incluso un golpe directo del impacto del árbol no le hizo nada, y molesto por lo que acaba de suceder, levanta su corona mientras dice que para un niño como él es bastante bueno, pero sigue siendo simplemente polvo para él. Sin embargo, su maestro podría haber sido capaz de hacer algo, y burlándose por las acciones de estos dos, el demonio celestial le dice a su discípulo que debe tener cuidado con su espalda, y este se gira inmediatamente siguiendo las recomendaciones de su maestro. Este le dice a Hyun-soo que no debe asustarse, debe utilizar la materialización del demonio celestial. Escuchar instrucciones ha sido activado. Mientras el prota está al borde de caer y observando cómo aquel esqueleto continúa preparando más ataques, sabe que no será posible para él usar eso infinito y continuamente, y el demonio celestial le pide a su discípulo que se levante. Él confía en que puede hacerlo, tomando fuerzas con esas palabras y volviendo a ponerse en posición. Aquel rey se queja porque ese esfuerzo es absurdo, se atreve a probar esos pequeños trucos con él, pero el demonio celestial le pide que se calle. Él es el único insecto aquí, y cuestiona cómo se atreve a pensar que sería capaz de luchar contra él a su nivel, y molesto por aquel comentario le cuestiona por lo que acaba de decir, mientras él continúa comentando que no es más que un insecto, no debe atreverse a subir a los cielos porque él mismo es el cielo, y cansado por tal arrogancia del demonio celestial, el esqueleto le dice que no es más que un alma que no puede hacer ni una mierda, pero este le responde que puede ser arrogante porque él es el mismo cielo, y sin querer escuchar más esas tonterías, afirma que destruirá a su discípulo y le mostrará que siempre hay alguien más poderoso que él en el mundo. Hyun-soo nota que aunque ese tipo destruyó el suelo, los pilares todavía siguen en pie, y tomando eso a su favor, Choi está contento porque lo que estaba buscando al fin lo ha encontrado. Hay un tipo de cristal en el extremo de un báculo, y tomándolo decidido este quiere absorberlo, mientras que aquel esqueleto continúa atacando al prota. Ese incesante deseo que tiene de vivir aquel humano para él es una broma, y mientras este asombrado observa cómo el prota se acerca rápidamente a él, Choi se pregunta cómo eso es posible. Siente un poder que es más alto que un grado A, esa cosa podría ser de rango S, y en ese momento aquel esqueleto comienza a sentir algo. Alguien está tocando su vasija de la vida, pero Hyun-soo continúa decidido con su ataque. Molesto no puede creer que alguien llegó a su recipiente de la vida, y maldiciendo, sabe que nadie pudiera haberlo derrotado si no hubiera pasado esto. Luego de haber absorbido tal poder y que se lo dejara en el suelo, Choi comienza a levantarse con una aura aún más aterradora, y extasiado por lo que está sintiendo, aquel cazador comienza a apretar sus puños y permite que toda esa aura se libere de su cuerpo. Tras estar parado nuevamente frente a aquellos monstruos, con una sonrisa les afirma a estas bestias que su situación es ahora completamente diferente a la de hace un momento, y decidido por el nuevo aumento de poder que acaba de obtener, Choi está sintiendo como este está subiendo como loco. Tras acabar con cada una de esas criaturas, aquel cazador ha comenzado a sentirlo. Su cuerpo ahora es el más fuerte del mundo. Al mismo tiempo, Hyun-soo y el demonio celestial están observando todas esas almas, y este último le pregunta a su discípulo qué tontería es esa. Quiere saber si va a entrar o no, pero este comenta que cuando se agarró por primera vez a esa esfera de mármol, pudo sentirlo con todo su cuerpo. Los gritos de las numerosas almas que hay dentro de esa esfera pidiéndole que los salve y los libere, comentándole a su maestro que está decidido. Él irá solo allí, pero preocupado por lo que está a punto de hacer su discípulo. El demonio celestial le cuestiona al prota qué es lo que va a hacer si no puede volver a salir después de entrar en él, y este responde que aún así cree que tiene que entrar sí o sí, pero su maestro simplemente puede soltar una pequeña sonrisa por lo terco que es, y luego de dichas palabras, Hyun-soo se decide entrar, pero antes de que pueda colocar sus manos de nuevo en aquella esfera, el demonio celestial pone su mano en el hombro de este, y preocupado por cómo está reaccionando su maestro, molesto este le pregunta si acaso se supone que debe esperar aquí para siempre si no vuelve a salir, y nervioso se ríe de aquel comentario porque no recordaba que estaban atrapados juntos, y su maestro le afirma que él está siendo bastante descarado, y dichas esas palabras, es hora de que comiencen con ello, colocando sus manos en aquella esfera y comenzando a entrar.
Ellos acaban de aparecer en esta misma ciudad, pero inesperadamente esta tiene un aspecto muy pulcro, y al observar un poco más de cerca, se dan cuenta que al parecer así era este lugar antes de que fuera destruido, y se pregunta si acaso están en los recuerdos de ese bastardo esqueleto, pero es justo en ese momento en el que un portal aparece en la ciudad, y los ciudadanos temerosos por lo que pueda pasar comienzan a correr y afirman que deben informar al rey inmediatamente. Varias criaturas han comenzado a salir de aquella puerta de luz, y sin perder tiempo empiezan a destruir la ciudad y a devorar personas. Algunos ciudadanos simplemente pueden gritar por ayuda, otros están intentando escapar, pero estas criaturas están decididas a no permitir que nadie salga vivo. Los caballeros de aquella ciudadela han llegado al lugar, y el líder de todos ellos le pide a sus compañeros que no huyan, deben enfrentarse a ellos, pues todos son los guerreros del reino de Railor, pero inevitablemente suceden bajas en aquel enfrentamiento, y el rey, en lo que parece ser un dragón, ha llegado al lugar, pidiéndole a sus soldados que retrocedan. Su líder ya está aquí, así que todos deben alejarse de los monstruos. Luego de aquel enfrentamiento y dentro de aquella torre, este rey ya se encuentra descansando en sus aposentos, y exhausto por la batalla que acaba de tener, intentando recuperarse toma algo, y suspirando sin saber qué hacer. Piensa que si esto continúa así, será aniquilado en cualquier momento, ya no tiene la fuerza para manejar este asunto, y se pregunta de qué sirve este mundo si está muerto. Nadie más que él puede detener a los monstruos que salen de la puerta de la luz. Eso significa que él es el mismo país. La única forma de sobrevivir que le queda ahora es la nigromancia, una hechicería que le permite reunir las almas de los humanos y obtener una enorme cantidad de poder, pero en este momento solo puede maldecir. Debe haberse vuelto loco para pensar en ello. ¿Cómo se supone que una tierra se pueda llamar país si no tiene ciudadanos? Pero afirma que si él está presente puede llegar a crear otro país. Necesita usar nigromancia y está decidido a que este lugar desaparezca, y envuelto en una dualidad sabiendo que tiene que matar personas. Al mismo tiempo afirma que los ciudadanos están obligados a reunirse de nuevo alrededor del que es más poderoso, y vuelve a decirse que al parecer ya está loco, preguntándose qué tipo de rey mata a sus propios ciudadanos. Y exhausto por toda esa situación le pide a todas sus voces que se callen, cayendo al suelo inmediatamente y comenzando a sollozar. Alguien interrumpe a su majestad, afirmando que otra puerta de luz ha aparecido en los muros orientales del castillo. Hay un monstruo realmente enorme, parece un dragón, y aquel tipo se queda sorprendido por observar cómo se encuentra su majestad, escuchando cómo el rey está harto de que le pidan una y otra vez que lo salve. Lo único que ellos están haciendo es lloriquear una y otra vez, y le pregunta que el sujeto en qué se diferencian ellos de los parásitos que están tratando de adherirse a la posibilidad de extender sus propias vidas, y decidido le afirma este tipo que les dará sus vidas algún valor, atacándolos sin pensarlo dos veces, y tras esto aquel hombre se pregunta por qué, solo para instantes después caer al suelo, mientras su rey le afirma que su sangre no se desperdiciará, y usándola para hacer un círculo alrededor del cuerpo, le afirma que llamará a todos los que se relacionan con él, y a todos los demás que se relacionen con ellos. Está decidido a reunir las almas del tiempo de la eternidad y obtener un poder increíble. En el nombre del dios prohibido, Gomorra, ordena a todas las almas que vengan a él. Todas las almas de los ciudadanos han comenzado a dejar sus cuerpos y se han empezado a dirigir a la torre del rey, y mientras esa las espera impacientemente para absorberlas, ahora puede sentir que se hace más fuerte con cada alma que reúne. Eso para él es magnífico, y aquella criatura que estaba sobrevolando la ciudad de un momento a otro cae estrepitosamente al suelo, y el rey, que ya se encuentra en las calles y frente al monstruo, afirma que ya no perderá ante ninguna criatura que salga de la puerta de la luz. Pero aquel monstruo, bastante molesto, está decidido a acabar con aquel insignificante humano, mientras este sujeto afirma que el reino de Railor es para siempre. Todas las almas están asustadas y se preguntan en dónde se encuentran. Quieren saber por qué están aquí. Están exigiendo ayuda inmediatamente. Quieren volver a sus cuerpos. Y abrumado por todo esto, Hyun-Soo le dice a su maestro que puede escuchar todos y cada uno de sus dolores, y le cuestiona a este qué puede hacer al respecto. Pero el demonio celestial, indiferente por lo que está sucediendo, le afirma a su discípulo que esa es la razón por la cual le dijo que no entrara, llamándolo bastardo y afirmando que ya que él se encuentra aquí, podrá soportar todo eso sin ningún problema. Pero Hyun-Soo continúa siendo abrumado por todos los quejidos de esas almas, las cuales están molestas y le cuestionan al prota porque es el único con cuerpo. Con envidia le piden a este que también vaya con ellos, y empezando a caminar, el prota parece haber quedado trastornado por todo lo que está sucediendo. Aquellas almas afirman que al parecer él también puede sentir su dolor, y observando una extraña luz que ha aparecido frente a él, Hyun-Soo le pregunta a su maestro qué es eso, pero mirando a su alrededor se da cuenta que él no aparece por ningún lado, y de forma desesperada comienza a preguntarle a este en dónde se encuentra, pero lo único que escucha es la voz de aquella luz, la cual le pide al cazador que se acerque a ella, y al empezar
empezar a hacerlo, escucha cómo alguien lo felicita, llamándolo por su nombre y diciéndole que ha hecho un buen trabajo al llegar aquí. Y nervioso el prota le pregunta a esta entidad quién es él, y observando lo deslumbrante que es, aquel ser se acerca a Hyun-soo y le dice que ha quedado demacrado después de tener que soportar el dolor de tantas almas, posicionando su mano en la cabeza del prota y empezando a emanar poder, haciendo que ese vuelva a la realidad. Y sorprendido, ahora puede ver perfectamente a aquella persona que tiene enfrente, y al observar la corona y el báculo que posee, nervioso le pregunta a este sujeto si acaso él es el esqueleto. Bastante tranquilo, con una sonrisa, este tipo le responde que hizo un buen trabajo al reconocer quién es, pero inmediatamente Hyun-soo comienza a llamarlo bastardo, preguntándole si acaso está tratando de engañar a la gente de nuevo, pero sin perder su tranquilidad. Este le pregunta al prota cómo puede decir eso. Ha estado esperando 3024 años para ese día, afirmando que el esqueleto no era el único que estaba esperando que una persona fuerte viniera del mundo exterior, pero el prota reniega porque el bastardo esqueleto dijo que fueron 2000 años, y aquel tipo se burla del prota y le afirma que es un tonto por seguir creyendo en él, y exhausto por esa situación, Hyun-soo le pregunta quién es el esqueleto y quién es él, cuestionando si acaso son la misma persona, y este tipo responde que en cierto modo sí, pero al mismo tiempo no lo es. En el momento en el que usó la nigromancia, abandonó su parte malvada y fue absorbido por el interior de la entropía, aunque lo correcto sería decir que lo echaron de su cuerpo principal, así que ese fue el momento en donde se recompuso y creó un mundo en otra dimensión. Pudo salvar algunas de las almas que la entropía absorbió y las ayudó a vivir aquí. Si bien han estado viviendo la misma vida todos los días, ellos no tienen ningún dolor. Y mirando al prota atentamente, ese le pregunta por qué lo está mirando de esa manera. Eso se siente algo ofensivo, pero ese tipo le dice que ya sabe que su habilidad es escuchar instrucciones. Ha vivido durante más de 3000 años, pero nunca antes había visto tal habilidad, y bastante sorprendido por aquella afirmación, el prota le pregunta a este sujeto cómo es que lo sabe, y el rey le pide que no se sienta ofendido, diciéndole que no tienen mucho tiempo, pero molesto Hyun-soo le dice que sí se siente ofendido. Además quiere saber qué pasa con el tiempo, y le pregunta a su maestro qué debería hacer, pues de lo único que tiene ganas en ese momento es de golpear a esa persona, y es ahí cuando recuerda que su maestro ya no está. Aquel rey le afirma que no convocó a su maestro en este lugar, y asustado el prota le pregunta si acaso eso es posible, mientras que el rey continúa diciendo que escuchar instrucciones es la habilidad exacta que se necesita, pero Hyun-soo le pide que no siga diciendo cosas que solo él entiende, y aquel rey comenta que su ser malvado ha mantenido la fuente de las vidas por separado dentro de su cuerpo para vivir una vida que está cerca de ser eterna, pero él y ese otro humano que vinieron del mundo exterior se apoderaron de la vasija de la vida, y le afirma al prota que esa persona ahora lo está buscando, se ha convertido en otra encarnación del mal. Le dice a Hyun-soo que Choi ya no es el humano que conoce, él intentará matarlo en cualquier momento, y maldiciendo por esa situación, está nervioso por todo lo que está pasando ahora, así que sentándose le dice a aquel rey que ahora lo entiende, así que deberían ponerse en marcha, y aquel sujeto le dice al prota que esa es una muy buena actitud, pero debe hacerlo su instructor ahora, y aún más nervioso el prota se pregunta cómo es que ese sujeto sabe eso. Persona designada: Rey hechicero. Afuera de aquel portal, ese sujeto le informa a la señorita Lee que la intensidad de Anderson ha subido a 63. Ella está preocupada porque lo único que puede hacer en ese momento es esperar allí, pero si ocurre una ruptura en el portal, entonces está preparada para dar su vida para detenerlo, volviendo a pedirle a Hyun-soo y a Yura que aguante. Yurak ha comenzado a salir del centro de aquella explosión y deteniéndose para ver su resultado, se encuentra con que aquel monstruo ha sufrido un daño mínimo. Aquel ataque en el que puso todas sus fuerzas no sirvió para nada. Quiere saber qué demonios pasa con ese bastardo. Y volviendo con el prota, el rey le afirma que ha usado todas sus fuerzas para establecer ese mundo, por lo tanto tendrá que aprender a usar maná para liberar a esas personas. Y mientras este intenta concentrarse, le pregunta a su nuevo maestro si acaso el maná es algo así como el ki, y el rey le responde que si el ki que está usando es la energía refinada de la naturaleza, entonces se podría pensar que el maná es como la energía bruta de la misma, pidiéndole a su discípulo que absorba maná, la energía en su forma más cruda. Escuchar instrucciones ha sido activado. Has comprendido cómo es el maná de la naturaleza. Tus puntos de experiencia han aumentado. Sorprendido, aquel rey se pregunta cómo eso es posible. Incluso él, quien era el mejor hechicero de este mundo, tardó 3 horas antes de que pudiera respirar su primer aliento de maná. Incluso si este chico tiene la habilidad de escuchar instrucciones, se pregunta si acaso esto es porque él es un genio excepcional. Hyun-soo le dice al rey que puede sentir maná y le pregunta qué debería hacer ahora. Él responde que en realidad no es difícil, aunque bueno, la verdad es que un poco sí, pero está seguro que podrá hacerlo fácilmente. Debe tomar el control de cada alma que esté dentro de ese orbe. Probablemente pueda sentir el dolor de cada uno de ellos, pero lo único que tiene que hacer es devolverle su dolor, y empezando con aquel procedimiento, mientras su cuerpo físico continúa sosteniendo aquella esfera, el cazador Choi ya aparecido a sus espaldas, y con una sonrisa, comienza a saludar al cazador Park Hyun-soo afirmando que lo ha estado buscando por mucho tiempo, pero curioso por la actitud que está teniendo se pregunta si acaso estará durmiendo, y acercándose lentamente a él, mientras empieza a emanar poder afirma que él es un desperdicio, realmente quería ver de lo que era capaz, pero ahora simplemente tiene que decirle adiós. Por su
parte el prota siente como si su corazón estuviera a punto de explotar, preguntándose si acaso es por causa del maná. Quiere saber qué debería hacer ahora, y el rey le dice que debe tener cuidado porque no habrá una segunda oportunidad. Debe poner el maná en cada palabra que diga y empezar a utilizar el conjuro de desaparecer, y haciendo exactamente esto, el demonio celestial se da cuenta que los espíritus vengativos están desapareciendo, cuestionándose si acaso fue su discípulo el que hizo algo para provocar esto, y el rey se aparece frente al demonio celestial, afirmando que Park Hyun-soo debe ser un genio sin precedentes, y girándose para ver aquella presencia. Él le pregunta a este tipo si acaso él es el esqueleto. Con una sonrisa él le afirma que su discípulo ha logrado una gran hazaña. Él y su pueblo finalmente han sido destruidos y han obtenido la liberación, y el demonio celestial le pregunta si acaso van a desaparecer por completo, y afirmando que es así, el rey le dice a esta persona que le agradecería si pudiera decirle a Hyun-soo que fueron liberados, y tras desaparecer en un instante. Por su parte, Choi está a punto de destruir al prota, el cual mientras continúa sosteniendo aquella esfera, viendo con una sonrisa la reacción de Hyun-soo. Mientras este está alarmado por lo que está sucediendo, Choi se alegra de que por fin él haya despertado. Esta situación para él es genial. Sintió que sería demasiado aburrido matarlo así, pero ahora que está despierto se puede divertir aún más. Y sin perder el tiempo, el prota ataca a aquel cazador, el cual se pregunta qué acaba de ser eso, pues no puede creer que en su condición actual no haya podido verlo. Y tras recibir aquel golpe y ser expulsado de aquella torre, piensa que eso solo sucedió porque aún no está acostumbrado a ese poder, pero viendo cómo aquel cazador está dispuesto a seguirlo atacando, este se dice a sí mismo que es más fuerte que ese sujeto, tiene el poder de un rango S, y empezando a emanar poder, le afirma a Hyun-soo que le mostrará todo el poder que ha ganado. Y al percibir todo esto, Hyun-soo se da cuenta que puede sentir el poder del rey hechicero, y se pregunta si eso significa que Choi realmente absorbió esa energía, pero sin querer quedarse atrás, sabe que en ese caso no puede dejarlo ir. Choi está incrédulo por ver cómo Hyun-soo lo está atacando por los dos flancos, mientras este le afirma que sigue destruyéndose durante la batalla. Tras recibir ese golpe y sentir que su brazo casi se cae, molesto rápidamente comienza a desenterrarse de ese lugar, pero el prota ya ha aparecido detrás de él y sin ninguna intención de detenerse. Luego de aquel ataque, Hyun-soo le dice a su maestro que está lleno de energía. Cree que el poder del maná enseñado por el rey hechicero está formando una sinergia con su energía interior. A este ritmo cree que puede ganar incluso con Hakshen si viene a buscarlo. Y el demonio celestial con una sonrisa afirma que lo reconoce. El poder que siente en él es comparable al nivel del pico supremo en el mundo en el que estaba. Y tras escuchar aquella afirmación, el prota queda completamente sorprendido. Pero burlándose de él, su maestro le pregunta qué pasa con esa expresión. Y Hyun-soo le dice a su maestro que halagarlo no es algo que él haría. Pero molesto, el demonio celestial le pregunta si acaso está haciendo un maldito alboroto a pesar de que le hizo un cumplido, y sin querer perder aquella oportunidad, este tipo vuelve a golpear al prota, dándole una lección y diciéndole que va a ser difícil que le vuelva a hacer un cumplido, pero ignorando todo eso y observando el nuevo poder que ha adquirido, está realmente interesado por lo que es el maná, y burlándose de Hyun-soo, el demonio celestial le dice que al parecer se ha vuelto débil de nuevo, y preocupado su discípulo le pregunta qué es lo que sucede, y su maestro le responde que al parecer esa cosa del maná no es algo que pueda almacenar y usar durante mucho tiempo como el ki, y en ese momento el prota se asombra por completo, pues ha empezado a sentir una energía bastante intensa, y justamente enfrente de él, un nuevo portal se ha abierto, haciendo que Hyun-soo se pregunte qué es eso, y al notar más de cerca se pregunta si acaso ese es su líder del gremio, quiere saber por qué ella se encuentra allí.